Voy a empezar con los vídeos de ejercicios del tema 6 de la Física y Química de primer bachillerato, que es el tema de transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. Este es el primer vídeo. En el primer ejercicio me pide que describa 3 ejemplos de sistemas abiertos, cerrados y aislados. En el sistema abierto, los procesos se realizan en condiciones ambientales y por lo tanto se intercambia tanto materia como energía con el medio. Por ejemplo, la combustión de un papel o una cerilla, la oxidación del hierro o la evaporación del agua. En los sistemas cerrados se llevan a cabo en un recipiente cerrado y solo se intercambia energía con el medio o materia, un radiador de vehículo, el circuito de calefacción por radiadores y el sistema de refrigeración de un frigorífico. También reacciones en recipientes abiertos entre sustancias líquidas o sólidas, como la neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. En los sistemas aislados no hay intercambio ni de materia ni de energía con el exterior. Un termo, un calorímetro son sistemas aislados. ¿Por qué no se pueden conocer las propiedades microscópicas de un sistema químico? ¿Qué recursos tiene el investigador para conocer el estado de un sistema? Pues no puede hacerse porque es prácticamente imposible determinar la posición, la velocidad, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, la energía, etc., de los miles de millones de partículas que hay en cualquier sistema químico. Por eso estudiamos variables macroscópicas para conocer el estado de un sistema que caracterizan ese estado, como son la presión, la temperatura, el volumen, la concentración, etc. ¿Qué se entiende por variable intensiva y por variable extensiva? Variable intensiva es aquella cuyo valor es independiente de la masa que tenga el sistema. Por el contrario, el valor de la variable extensiva depende de la masa del sistema. Según esto, las que nos han dado en el enunciado, variables intensivas serían la presión, la densidad, la temperatura, el calor específico, la molaridad, normalidad, pH y viscosidad, y variables extensivas serían el volumen, la masa, la energía interna y la superficie. El siguiente ejercicio me dice: expresa con 3 palabras qué se entiende por variables termodinámicas y cuándo se consideran funciones de estado. Se denominan variables termodinámicas a aquellas que informan sobre las características macroscópicas de un sistema material en su conjunto: temperatura, densidad, pH, masa, volumen. Dentro de estas variables se consideran funciones de estado a aquellas magnitudes cuyo valor depende exclusivamente de la situación del sistema en cada momento, de manera que la variación de una función de estado depende únicamente de las situaciones final e inicial y no del proceso que haya sufrido el sistema en ese intervalo. En el ejercicio 5 me pide que determine la variación de energía interna que sufre un sistema cuando realiza un trabajo de 600 julios y cede 40 calorías al entorno, y otro apartado B. Bueno, sabemos que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo, y siguiendo el criterio de signos que os he puesto ahí, en el apartado A, el trabajo es menos 600 julios, el calor lo tengo que pasar a julios, me da menos 167,2, así que la variación de energía interna es menos 767,2. En el apartado B, el trabajo son 5000 julios, el calor la paso a calorías, me da 1254, así que la variación de energía interna son 3254 julios. Y en el apartado C, el trabajo es la presión por la variación del volumen, que es 1,4 por 0,2, me da 0,28 atmósferas litro, lo paso por factores de conversión a julios y me da 28,34, así que la energía interna en este caso sería 28,34 julios. El 6 me pide que haya el trabajo que se efectúa cuando un mol de gas realiza los siguientes procesos termodinámicos. En estos casos, el área bajo la representación gráfica y el eje de abscisas equivale
al trabajo realizado por o sobre el sistema, ya que en esta área equivale al producto de la presión por el volumen, que es la manera más habitual de expresar el trabajo en termodinámica. Según esto, tenemos para la primera imagen, el área equivale a la de un trapecio, que es la base mayor más la base menor por la altura, partido por 2 por la altura. Así que el trabajo sería 7 más 1 partido por 2 atmósferas por 7 litros, 28 atmósferas litro, lo paso a julios y me da un trabajo de menos 2,84 kilojulios. El valor de este trabajo se considera negativo, ya que es un trabajo de expansión que el sistema realiza a costa de su energía interna. En la segunda imagen, en este caso, el área equivale a la de un rectángulo, así que el área es la base por la altura, el trabajo será 7 atmósferas por 7 litros, 49 atmósferas litro, que son menos 4,96 kilojulios. El valor de este trabajo se considera negativo, ya que es un trabajo de expansión que el sistema realiza a costa de su energía interna. Seguimos en el ejercicio 6, y la última figura, en este caso el área equivale a un triángulo, base por altura partido por 2, así que el trabajo será 6 atmósferas por 7 litros entre 2 me da 21 atmósferas litro, lo paso a julios me da 2,13 kilojulios. El trabajo se considera positivo, ya que es mayor en valor absoluto el valor positivo del trabajo de compresión, que es el tramo CA, que el valor negativo del trabajo de expansión, que es el tramo BC. Como el tramo AB no se realiza trabajo, ya que la variación de volumen es igual a 0, la diferencia entre ambos será positiva. En un recipiente cilíndrico con un émbolo móvil se introducen 5 litros de un gas a 1,4 atmósferas de presión y si se le suministran 200 calorías manteniendo la presión constante, el gas se expande hasta duplicar su volumen. Me pide la variación de energía interna. A partir del primer principio de la termodinámica, la variación de la energía interna es la variación del calor más del trabajo, así que esto será igual a 200 calorías por 4,18 julios por caloría, 836 julios. Se considera que el calor es positivo ya que lo absorbe el sistema. El trabajo es menos P incremento de V, así que es menos 7 atmósferas litro, y lo paso a julios serán menos 729 julios. Se considera el trabajo negativo por ser de expansión. Así que, según esto, la variación de energía interna será 127 julios. En el 8 me pide que justifique teóricamente por qué la entalpía de formación del agua es diferente según se encuentre en estado líquido o en estado gaseoso. Las dos entalpías son negativas, es decir, se desprende calor en la formación del agua en ambos estados. Sin embargo, para que el agua esté en estado gaseoso, se requiere suministrar cierta energía, el calor de vaporización. Por tanto, su entalpía de formación es mayor, menos negativa. Sabemos que la entalpía depende de la variación del número de moles en proceso. Y este número de moles es distinto si el agua obtenida está en fase líquida, el incremento de N es menos 3 medios, o en gaseosa, que el incremento de N será menos 1 medio. Justifica la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. El calor de una reacción a volumen constante es siempre menor que el calor de reacción a presión constante. Esto es falso. Que un calor sea mayor, menor o igual que el otro depende exclusivamente del trabajo de expansión o compresión que se da en el proceso, que a su vez está relacionado con la variación en el número de moles de las sustancias gaseosas que participan en la reacción. De forma general, Q sub P es igual a Q sub V más incremento de nRT, dependerá de la variación en el número de moles de la reacción, incremento de N a esa temperatura. Si incremento de N es mayor que 0, entonces Q sub P es mayor que Q sub V. Y si incremento de N es menor que 0, entonces Q sub P es menor que Q sub V. Si no hay variación en el número de moles, serán iguales. La B. En ciertas reacciones químicas, la variación de entalpía coincide con la variación de energía interna. Esto es verdadero.
Cuando el número de sustancias gaseosas se mantiene constante en los reactivos y en los productos, incremento de nRT es igual a 0 y por tanto Q sub P es igual a Q sub V, es decir, que la entalpía es igual a la energía interna. El C. En la naturaleza, los procesos isobáricos son más frecuentes que los isocoros. Esto es verdadero, ya que podemos considerar que la presión atmosférica se mantiene constante mientras dura el proceso. 10. A temperatura ambiente y presión atmosférica, la variación de entalpía de la combustión de la glucosa es menos 2800 kJ por mol. Calcula qué calor se desprende si se quema 1 gramo de glucosa a volumen constante. Bien, en este caso incremento de N es 0, así que Q sub P es igual a Q sub V y por lo tanto un mol de glucosa, que son 180 gramos por menos 2800 kJ por cada mol de glucosa, serán menos 15,6 kJ por gramo. Contesta razonadamente las siguientes preguntas. Un sistema realiza un trabajo sin que se le comunique calor. ¿Podrá hacerlo de manera indefinida? Pues no, ya que antes o después se terminará la energía interna del sistema. B. Cuando un sistema se expansiona sin intercambio de calor, ¿su energía interna aumenta? No, el trabajo de expansión es negativo y como no obtiene calor del entorno, su energía interna disminuirá. C. En los procesos isotérmicos, ¿qué relación existe entre el calor y el trabajo que el sistema intercambia con el entorno? Si la temperatura del sistema se mantiene constante, significa que la energía interna no se modifica. Por lo tanto, el calor y el trabajo intercambiado con el entorno serán de igual magnitud, pero de signos opuestos. Según eso, cuando el trabajo es de expansión, recibirá calor del entorno. Si es de compresión, cederá calor al entorno. D. ¿En los procesos a volumen constante es inviable una reacción isotérmica? No es inviable, simplemente disminuye la energía interna del sistema, ya que el trabajo es nulo, al ser volumen constante, y si el proceso es exotérmico, el sistema cede calor. E. ¿En los procesos isobáricos un aumento en el volumen del sistema indica que el proceso es endotérmico? Sí. Cuando el sistema recibe calor, el proceso endotérmico, puede aumentar la temperatura del sistema si se mantiene la presión constante. F. ¿En ciertas reacciones químicas la variación de entalpía coincide con la variación de energía interna? Pues sí, también. Cuando el número de moles de las sustancias gaseosas no cambia en la reacción, o sea que incremento de nRT es igual a 0, entonces Q sub P es igual a Q sub V, es decir, la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. Un recipiente cerrado con un émbulo móvil contiene 24 gramos de oxígeno a 25 grados centígrados y presión atmosférica. Si se suministran 2000 julios al sistema, manteniéndose la presión constante, determinar la temperatura final del oxígeno, el trabajo de expansión y la variación de energía interna del sistema. Me dan todos los datos. En el apartado A, el calor es la masa, por el calor específico por la variación de temperatura, así que la variación de temperatura son 91,5 Kelvin, es lo mismo que 91,5 grados centígrados. De donde se obtiene una temperatura final de 116,5 grados centígrados. En el apartado B, en valor absoluto el trabajo es menos P incremento de V, así que es lo mismo que menos NR incremento de T, así que el trabajo será 570 julios. Al ser un trabajo de expansión, el trabajo se considera negativo, menos 570 julios. Y para el apartado C, como incremento de U es igual a incremento de Q más el trabajo, incremento de U será 1430 julios. La estequiometría de una hipotética reacción entre gases es A más 3B para dar 2C. Si la reacción es exotérmica a presión constante, a volumen constante se desprenderá más o menos calor. ¿Y si el compuesto B fuera líquido? La ecuación entre gases A más 3B para dar 2C, la variación en el número de moles es incremento de N igual a menos 2 moles en estado gaseoso. Como Q sub P igual a Q sub V más incremento de nRT, al ser incremento de N negativo se cumple que Q sub P es menor que Q sub V.
y por lo tanto se desprenderá menos calor a volumen constante. Para el apartado B, si la sustancia B fuera líquida, en este caso incremento de N sería 2 menos 1 igual a 1 mol en estado gaseoso, así que Q sub P sería mayor que incremento de que Q sub V, lo que nos indica que se desprendería más calor a volumen constante. 14. La reacción entre 1 gramo de zinc y ácido sulfúrico en exceso desprende 2400 julios en un recipiente abierto y 2443 julios en un recipiente cerrado. ¿A qué se debe esta diferencia? La reacción que tiene lugar es zinc sólido más ácido sulfúrico líquido para dar sulfato de zinc sólido más hidrógeno gas. En este caso, la variación en el número de moles de sustancias en estado gaseoso, incremento de N, es 1. Por lo tanto, Q sub P es mayor que Q sub V. De ahí que se desprenda más calor en un recipiente cerrado, Q sub V, que en un recipiente abierto, Q sub P, ya que parte de la energía que se desprende en la reacción se utiliza en vencer la presión atmosférica cuando se desprende el hidrógeno molecular. Sabiendo que la reacción 2 de óxido de mercurio para dar 2 de mercurio líquido más oxígeno gas tiene una entalpía de 181,6 kilojulios a 25 grados y una atmósfera de presión, me pide primero que dibuje esquemáticamente el diagrama entálpico y que indique si la reacción es endotérmica o exotérmica, que cuánta energía se intercambia al descomponer 100 gramos de óxido de mercurio y cuántos litros de oxígeno se obtienen a 46 grados y 1,5 atmósferas de presión en el proceso anterior. La reacción 2 de óxido de mercurio sólido para dar 2 de mercurio líquido más oxígeno gaseoso es exotérmica, ya que la variación de entalpía es mayor que 0. Veis ahí el diagrama entálpico. Al ser la entalpía de la reacción mayor que 0, nos indica que la suma de las entalpías de formación de los productos será mayor que la de los reactivos. La reacción es endotérmica. Como la masa molar del óxido de mercurio es 216,6 gramos por mol y según la estequiometría de la reacción, 100 gramos de agua, un mol de óxido de mercurio que pesa 216,6 por 181,6 kilojulios por cada 2 moles de óxido de mercurio, se necesitarán 41,9 kilojulios. Los moles de oxígeno que se obtienen serán, hacemos lo mismo, 100 gramos de agua, lo pasamos a los moles de óxido de mercurio y a moles de oxígeno y se obtienen 0,231 moles de oxígeno. Si utilizamos la ecuación de Clapeyron, tenemos que el volumen serán 4 litros de oxígeno. Me pide que escriba la ecuación correspondiente a la reacción de formación de las siguientes sustancias. Vale, la primera es la formación de glucosa, serán 6 de carbono sólido más 6 de hidrógeno gas más 3 de oxígeno gas para dar C6H12O6 sólido. La B es el propanol líquido, 3 de carbono sólido más 4 de hidrógeno gas más 1 medio de oxígeno gas para dar C3H8O líquido. El benceno serán 6 de carbono sólido más 3 de hidrógeno gas para dar C6H2H6 líquido. El ácido sulfúrico, H2 gas más azufre sólido más 2 de O2 gas para dar H2SO4 líquido. El amoníaco, 1 medio de N2 gas más 3 medios de más hidrógeno para dar 3 medios de NH3. El F es la butanona, 4 de carbono sólido más 4 de hidrógeno más 1 medio de oxígeno para dar C4H8O líquido. CH3, el G es el ácido 2,3 de hidróxido butanodioico, 4 de carbono más 3 de hidrógeno gas más 3 de oxígeno gas para dar C4H3O6 y el carbonato de calcio, calcio sólido más carbono sólido más 3 medios de oxígeno para dar carbonato de calcio sólido. Calcula la variación de entalpía en la reacción de obtención del benceno a partir de etino.
según la reacción que veis ahí, sabiendo que las entalpías estándar de formación del etino y del benceno son, bueno, las que me dan. La reacción de formación del etino y del benceno será a partir del benceno a partir del etino será 3CH2 O2 C2H2 gas para dar C6H6 gas. Pues la entalpía de la reacción será el sumatorio de la deformación de los productos menos la de los reactivos, me da 729 kilojulios por mol de benceno. 18. La descomposición térmica del clorato potásico origina cloruro potásico y oxígeno molecular. Calcula el calor que se desprende cuando se obtienen 150 litros de oxígeno medidos a 25 grados y una atmósfera de presión. Primero escribimos la descomposición térmica del clorato potásico, que es KClO3 sólido para dar KCl sólido más 3 medios de oxígeno gas. La variación de entalpía será la variación de entalpía de la reacción, la sumatoria de los productos menos reactivos, me da menos 344,8 kilojulios. A partir de la ecuación de Clapeyron sabemos que el número de moles de oxígeno que se obtienen son 6,14 moles. Como los 344,8 kilojulios que se desprenden se refieren a 3 medios de moles de oxígeno, quedará que 6,14 moles por menos 344,8 por cada 1,5 me da menos 1411 kilojulios que se desprenden. Las entalpías estándar de formación del propano gas, del dióxido de carbono gas y del agua son las que veis ahí. Me pide la entalpía de reacción de combustión del propano, las calorías generadas en la combustión de una bombona de propano de 1,8 litros a 25 grados y 4 atmósferas de presión. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción de combustión del propano, este 3H8 gas más 5 de oxígeno gas para dar 3 de CO2 gas más 4 de agua líquida. A partir de la ecuación del sumatorio de los productos menos los reactivos, tendremos que la entalpía de combustión, haciendo las operaciones, me da menos 2220 kilojulios por mol de propano. Los moles de propano que hay en una bombona, aplicando la ecuación de Clapeyron, me dan 0,295 moles de propano. Por lo tanto, estos 0,295 moles de propano hacen que se desprendan menos 654 kilojulios. Enuncia la ley de Hess y explica su aplicación al cálculo de entalpías de formación. A continuación relaciona esta ley con el primer principio de la termodinámica. La ley de Hess fue formulada en 1840 y señala que cuando la ecuación de una reacción química se puede expresar como la suma de las ecuaciones de otras reacciones, el calor de la reacción final también equivale a la suma algebraica de los calores de las reacciones implicadas. Es una aplicación del primer principio de la termodinámica, ya que nos indica que la entalpía de una reacción depende únicamente de los estados inicial, final e inicial y no de los estados intermedios que puedan producirse en el transcurso de dicha reacción. 21. En la reacción del oxígeno molecular con el cobre para formar óxido de cobre 2 se desprenden 2,30 kilojulios por cada gramo de cobre que reacciona a 298 Kelvin y 760 milímetros de mercurio. Me pide la entalpía de formación del óxido de cobre, el calor desprendido a presión constante cuando reaccionan 100 litros de oxígeno a 1,5 atmósferas y 27 grados centígrados. Primero escribimos la reacción de formación del óxido de cobre, que sería cobre sólido más un medio de oxígeno para dar CuO sólido. Si tenemos 2,3 kilojulios por gramo de cobre, lo multiplicamos por la masa molecular, serían 146 kilojulios por mol. Así que la entalpía de formación del óxido de cobre es menos 146 kilojulios por mol. A partir de la ecuación de Clapeyron obtenemos los moles de oxígeno, que da 6,1 moles, y teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, 6,1 mol por menos 146 kilojulios por mol, me dice que se desprenden menos 1781,2 kilojulios. Bueno, hemos considerado que el valor de la entalpía de formación del óxido de cobre no varía de manera significativa con el cambio de las condiciones estándar a las condiciones que equivale el enunciado, que son 300 Kelvin y 1,5 atmósferas.
El 22 me dice que en la combustión completa de 1 gramo de etanol se desprenden 29,8 kilojulios y en la de 1 gramo de ácido etanoico 14,5. Me pide que determine cuál de las dos sustancias tiene mayor entalpía de combustión y cuál de las dos sustancias tiene mayor entalpía de formación. La ecuación de combustión del etanol es CH3CH2OH líquido más 3 de oxígeno gas para dar 2 de CO2 gas más 3 de agua líquida. Si tengo menos 29,8 kilojulios por gramo, lo paso a moles, será un menos 1370,8 kilojulios por mol, así que la entalpía de combustión del etanol son menos 1331 kilojulios por mol. La entalpía de combustión es la sumatorio de la entalpía de formación de los productos menos los reactivos. Hago operaciones, así que despejo la entalpía de formación del etanol y me da menos 273,6 kilojulios por mol. Si hacemos lo mismo para el ácido etanoico, la ecuación de combustión sería CH3COH líquido más 2 de oxígeno para dar 2 de CO2 gas más 2 de agua. Son menos 14,15 kilojulios por gramo. Por la masa molar me da menos 870 kilojulios por mol, así que la entalpía de combustión del etanoico es menos 870 kilojulios por mol. Escribimos la variación de la entalpía de combustión, entalpía de formación de los productos menos la de los reactivos. Despejo la entalpía de formación del ácido etanoico y me da menos 488,6 kilojulios por mol. Según esto, y en valores absolutos, el etanol tiene mayor entalpía de combustión, es más exotérmica, y el ácido etanoico tiene mayor entalpía de formación, es más estable. Teniendo en cuenta las siguientes entalpías de combustión, la del carbón, metano, butano, octano, ¿qué sustancia genera más calor por gramo? ¿Qué desventajas tiene el carbón y el octano frente a los demás? ¿Qué ventaja tiene el gas natural frente a los demás? ¿Cuál consideras que sería más beneficioso para una instalación industrial ubicada en tu localidad? Bien, para el primer apartado hacemos las masas atómicas y moleculares de cada uno de los elementos y compuestos. Para el carbono, 12 gramos por mol. Lo multiplicamos por el calor que nos dan, me da menos 32,83 kilojulios por gramo de carbón. La masa molecular del metano son 16 gramos por mol, mismo me da menos 55,63 kilojulios por gramo de metano. La masa molecular del butano son 58 gramos por mol, me da menos 49,66 kilojulios por gramo de butano. Y la masa molecular del octano son 114 gramos por mol y me da menos 47,89 kilojulios de butano por gramo de butano. Según esto, el orden de mayor a menor capacidad calorífica por gramo será metano mayor que butano, mayor que el octano, mayor que el carbono. La desventaja del carbón, además de tener menor poder calorífico, es que es más sucio de almacenar y es más contaminante, ya que en su combustión suelen emitirse gases sulfurados que pueden originar fenómenos de lluvia ácida. La desventaja de las gasolinas es que son más caras que los otros combustibles y no representan una mejora en cuanto a su poder calorífico. Para el apartado C, su poder calorífico es mayor, la combustión es bastante limpia, emite menos dióxido de carbono y su suministro es más sencillo, ya que los gasoductos que lo transportan desde Argelia o desde Rusia facilitan el uso industrial y doméstico. Y para el apartado D, desde el punto de vista del rendimiento, el metano es el que tiene mayor capacidad calorífica. Bien, pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primero de bachillerato, que son las transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.